Bueno, buena gente, ¿cómo andan? Soy Apollo Gaming y el día de hoy vamos a estar volviendo a jugar lo que es Age of Origins, que es un juego que he jugado por mucho tiempo. He empezado este canal de YouTube explicando y dando guías de juego. Así que bueno, después de casi un año y medio que estuve sin jugar, vamos a volver el juego, a generar un poco de contenido para la comunidad de habla hispana, ya que no hay nadie generando contenido para el juego. Así que bueno, vamos a comenzar un nuevo mundo después de mucho tiempo. Así que nada, quiero que me acompañen para ver qué hay de nuevo, si hay nuevas actualizaciones, que por lo que me contaron sí hay muchas cosas nuevas a lo que fue la última vez que jugué. Bueno, ver si nos podemos enganchar y poder hacer nuevo contenido para ayudar a los jugadores nuevos que quieran comenzar este juego. La verdad voy a explicar el motivo por el cual yo decido dejar este juego. Que estuve desde los primeros años y lo he jugado casi 3 años. He conocido gente muy linda, muy buena, con la que he compartido mucho tiempo jugando este tipo de juego. Hasta hemos hecho grupo de WhatsApp, hemos estado conectados. Y son gente que nunca llegué a conocer personalmente, pero que se ha generado una linda confianza. La realidad es que este juego se volvió pay to win. ¿Qué quiere decir con pay to win? Es tenés que pagar para ganar, básicamente. Las personas que no gastaban en el juego es como que nunca lograbas nada. O sea, vos si querías ser un jugador fuerte o querías ganar eventos, tenías que gastar mucha plata. Pero ¿qué pasa con este tipo de juegos? Siempre va a haber alguien que gasta más plata que vos. Entonces es como que a la larga te termina aburriendo, porque decís, che, trabajo todo el día, tengo un montón de cosas, entro a jugar un rato, a divertirme con amigos, qué sé yo. Y después pasa que viene un chino o alguien de otra parte del planeta que tiene mucha más plata y te viene y te termina atacando, sacándote los recursos. Y no hay una protección por ser un jugador más débil porque tiene menos recursos. Entonces, en su momento, cuando yo fui parte del equipo de Davos, de la comunidad hispana, me pasaba que nada, decía, che, estaría bueno que si alguien que es muy fuerte ataca a un jugador un poco más débil, que tenga tipo de bonus en la defensa o que tenga el tipo de cierta protección. Porque si no, por ahí uno que le dedica menos tiempo o no tiene tanta plata para gastar, que crece un poco más, crece más lento en comparación al que tiene mucha plata. Lo que pasa es que nada, se termina yendo el juego. Entonces, por ahí empiezan a irse amigos, compañeros. El juego se empieza a volver aburrido. Y lo que quiere el juego en realidad, los creadores, es que te ataquen, pierdas todo, pierdas las ganas de jugar y quieres comenzar de nuevo con la experiencia que tenés. Y ahí sí gastes plata. Y es nada, por eso digo que es pay to win. Es un juego que hay tantas cosas para comprar, consumir, que tenés que gastarte el valor de una casa en este juego. Pero bueno, hay gente que lo gasta y después te los tenés atacándote todo el tiempo y es una dictadura. Cuando alguien tiene poder, en un juego termina como mandando. Entonces por ahí de ser una diversión pasa a ser nada, aburrido. Pero bueno, nada, no los quiero aburrir más. Esta es mi crítica para este juego. Cada uno es libre de optar. Yo lo he disfrutado mucho. Por ahí era otra época, era otro momento donde el juego por ahí era mucho más divertido, más humilde, había menos cosas para hacer que ahora. Así que nada, bueno, vamos a comenzar con el video. Quiero mostrarles y que podamos ver, a ver qué hay de nuevo en Age of Origins. Así que nada, vamos a comenzar en el... Bueno, yo había entrado en este mundo para ver un poquito, porque nada, tampoco es que quiero hacer un video y no saber nada. Así que nada, vamos a entrar con la última nación que se puede, que es el mundo 1413. Así que te dice, ¿estás seguro? Esto pasa cuando sos un jugador que recién se descarga el juego. Y bueno, a ver.
Bueno, tenemos como cierta presentación que me hace atacar a los zombies como si tuviéramos un helicóptero ametrallando, una ametralladora. Tenemos que proteger al camión de los zombies. Esto no estaba directamente en la última versión. Como para arrancar está bueno. Me estoy dando cuenta que bueno, el juego yo lo estoy jugando en computadora. Normalmente uno lo juega en celular. Yo lo tengo descargado en la computadora porque me parece más entretenido y mejor para presentarlo de mejor manera. Así que, a ver. Estoy tratando de modificar algo acá. Para que sea más cómodo para mí. Bueno. Nada, yo lo tengo descargado en la computadora. ¿Cómo se descarga esto? Vamos a la página oficial de Age of Origins, que lo pueden buscar por Google. Y lo pueden descargar para computadora. También lo pueden bajar por la aplicación de lo que es el Play Store. Así que nada, una vez que ustedes lo descargan, inicien el juego, van a iniciar con esta presentación. Que esta presentación es nueva, como para atrapar un poco a los jugadores nuevos. Así que no, me parece que bastante entretenida. La presentación de antes era más aburrida, esta me parece más entretenida. Así que bueno, vamos a seguir a ver qué nos depara. Bueno, obviamente no creo que escuche la música porque lo tengo muteado. Pero bueno, me parece como interesante. La ciudad ha sido ocupada por los zombies. Elimina a estos zombies y salva a esta ciudad. Bueno, vamos a tener un poquito de todo esto. Bueno, nada, es un poquito de lo que nos vimos recién. Es como para atrapar a los nuevos jugadores, como le digo. Bueno, vamos a tener que hacer todos estos obstáculos. Bueno, esto es un poco más de la propaganda de lo que es lo que te vende en Play Store, como que es el juego. Pero en realidad el juego no es así. Definitivamente no es así. Parece como fácil, pero no es así. Aclaro. Yo recuerdo que hace muchos años cuando yo bajé este juego, lo bajé porque pensaba que era tipo poner las torres y defender como tu ciudad y venían las hordas de zombies. Y después terminé haciendo otra cosa y bueno, nada, empecé a conocer gente y me copó y bueno, me terminé quedando en el juego. He gastado plata, sí, he gastado mucha plata. eh, pero bueno, eh, hoy en día ya no gasto más plata en este juego. Lo hice en su momento. Gran error, podría decirlo, pero bueno, nada. Como toda persona que le gusta el mundo del gaming, eh, todos gastamos plata. Hoy por ahí gasto plata en Valorant comprando skin de armas. Así que muchos entenderán lo que es este mundo. Bueno, vamos viendo la presentación. Acá tenemos a Leila, que es una de las oficiales. Que nos dice, bueno, gracias por el rescate. La ciudad sigue en peligro, debemos seguir adelante. Bueno, en este caso tenemos como el reclutamiento exitoso. Es una de las oficiales que en este caso la tenemos acá, ¿sí? Bueno, vamos a ir superando los obstáculos.
Bueno, otro obstáculo. Maldito grandulón, voy a pelear contigo, dice. Bueno. Bien, bueno, tenemos acá el otro oficial, nos dan un poco de recursos como para comenzar. El doctor sigue atrapado adentro, debemos salvarlo. Gracias, se acordaron de mí. Este grandulón parece no ser fácil de enfrentar. Tranquilo, con la ayuda del comandante seguro que podremos derrotar a los monstruos. Bueno, tenemos otro oficial que nos regala el juego al comenzar para tener algo de... para tener oficiales. La verdad, me gusta más esta presentación que la de antes. Bueno, bien, pasamos el último objetivo. Se puede apreciar que los gráficos están mucho mejor de lo que era antes. Bueno, pasamos como a la parte introductoria. Bueno, acá tenemos la presentación que... Bueno, ahí reconstruimos el hospital. El campamento fue reparado. Bueno, Plan Titán. ¿Qué nos dice? Este es el plano del Plan Titán, mi obra maestra. Hemos dado un paso clave, la recolección de muestras. Quedan dos módulos claves que se perdieron durante el caos. Debemos recuperarlos. La vitalidad de las muestras es limitado, hay que acelerar el ritmo. Recuperar módulos clave del titán. Bueno, una hora. Son estos dos módulos clave. Necesitamos explorar paso a paso para llegar a estos módulos. Bueno, vamos a ir con la presentación del juego. Es un poco de lo que veníamos viendo. Tenemos que superar estos obstáculos como para que vamos a ir avanzando. No, no parece muy difícil. La realidad es que como presentación está buena, pero para ser sincero, el juego no se trata de nada de esto. Pero bueno, son como minijuegos como para disfrutar en el proceso. Bueno, tenemos el centro de mando. Tenemos esta oficial, donde nos dice que la designemos porque vamos a tener como la habilidad de ingeniería intermedia, velocidad de construcción más 1,59. Esta oficial nos va a ayudar a que los tiempos de construcción sean mucho más rápidos.
Y bueno, ya que estamos, vamos a poner a Leila, creo que se llamaba, que te da el impulso moral, impulsa la moral del ejército, ataque de todos los tipos de tropas aliadas, más 2% en los primeros 20 segundos iniciales. Y la vamos a designar. Aumentamos nuestro poder de batalla. Bueno, repare centro de mando, ya lo hicimos. Mejoramos, este va a ser nuestro salón de la ciudad. Acá están las misiones, que por cumplir las misiones nos van a dar recursos, obviamente. Ok. Bueno, acá básicamente lo que dice es que podemos, como en todo juego, en el centro de mando vamos a tener a reclutamiento de oficiales. Acá nos van a dar como tarjetas o sobres. Como se pueden observar, tenemos los sobres violetas en este caso, que es el reclutamiento normal, donde son los oficiales más o menos bueno, porque está el más bajo que es el azul, el intermedio que es el violeta, y el mejorcito va a ser en este caso el reclutamiento elite, que va a ser como el naranja en este caso, pero parece como un dorado o amarillo. Acá nos dice que tenemos que reclutar ahora por la misión. Bueno, nos tocó el Dr. Grey, que era obvio que nos iba a pasar porque siempre pasa lo mismo, por lo que estuve viendo. Perfecto, vamos a ir para atrás. Vamos a seguir las misiones. Si sos nuevo en el juego, lo mejor que puedes hacer es seguir las misiones. Cualquier oficial alcanza el nivel 3. Bueno, vamos a mejorar el nivel del oficial. En este caso yo lo que subiría es el oficial Ginger, que es el de construcción, para aumentar la velocidad de construcción, ¿no? Perfecto. Bueno, mejoramos un poco el porcentaje, tampoco mucho, pero bueno, para empezar está bien. Vamos a con el segundo obstáculo. Vamos a eliminar los zombies. No me parece muy entretenido esto, pero bueno. A alguno le puede gustar, a otros no. Así que es súper objetivo de cada uno. La verdad no tenéis ni que moverlos básicamente por ahí. Bueno, por ahí acá sí. Para evitar que te ataque este monstruo. Bien. Segundo objetivo libre. Vamos con el cuarto. Vamos a tratar de destruir los barriles para que nos den tipo alguna habilidad extra. Bien. Bien. Perfecto. Bueno, recuperamos una de las partes. Bueno, nos dice que recuperemos el otro módulo. Nos hace subir el salón principal a nivel 3. Como requisito nos pide subir el hospital. Perfecto. Vamos siguiendo los obstáculos. Resolviendo los obstáculos.
Necesitamos subir el salón a nivel 4. Nos pide que subamos el nivel del hospital. Para poder subirlo a nivel 4. Perfecto. Vamos a recuperar el último fragmento del titán, ¿no? Bien. Un montón de zombies. Ay. Es que me escaparon un par de zombies. Bien eliminados. Bueno, acá verán el daño que hace cada oficial. El daño soportado y las recompensas, ¿no? Bien, conseguimos el último fragmento del titán. Ya tenemos los módulos, podemos recuperar el fuerte de titán y podremos reiniciar el plan del titán. Perfecto, recuperar fuerte de titanes. Vamos a hacer subir al nivel 5 el salón principal, ¿no? Nos pide que primero completemos esto como requisito. Lo vamos a subir todo gratis. Subimos el nivel. Vamos a acelerar. Perfecto. Bueno, la verdad no recuerdo que sea tan largo el inicio y presentación del juego. Yo no estoy muy de acuerdo que sea tan largo porque llega un momento que te aburres. Lo que pasa es que el juego te lo presentan así, de esta manera, y por ahí la gente lo descarga por eso. Eliminado. Plan titán completo. El fuerte de titanes ha sido recuperado. Ahora podemos ensamblar el titán. Nos dan como unos ítems por completar la misión. Los sistemas clave todavía están operativos. Necesito hacer algunos preparativos primero. Ok. Hola. Deja que te presente este tipo genial grandulón. Me llevó mucho tiempo y presupuesto también daño muchas de mis células cerebrales. Resumiendo, ahora está completo. Bueno, se me pasó. Bueno, es una presentación que está bueno para saber un poco la historia. Comenzar a despertar al grandulón o el titán. Bueno, esto en su momento seguía siendo así. Para ver que comenzabas, tenías que esperar 24 horas para despertarlo. ¿Por qué le digo que este juego es pay to win? Bueno, porque el que recién comienza dice, bueno, voy a acelerar. Te venden ya $3 el paquete para darte estos ítems y ya despertarlo al titán y ya tener la ventaja. Acá todo lo que vos quieras hacer es para pagar. Pagar y para adelantarte. Bueno. Vamos a ir realizando este tipo de minijuegos para ir abriendo todas las zonas de la ciudad. Así que vamos a ir matando zombies de esta manera para tener despejada toda la ciudad. Una vez que tengamos todo esto, yo les voy a explicar igual qué es lo que podemos ir haciendo, algunos tips para crecer rápidamente en el juego sin tener que estar gastando mucho dinero.
Bien, superado. Bueno. Como le digo, esto ya a mí personalmente me aburre, pues muy repetitivo, muy monótono. Y la realidad es que solamente tiene que mover como las tropitas y los oficiales. Bueno, no me dejes que voy a perder. Vamos moviendo de un lado a otro para evitar que ataquen a nuestros oficiales. Ya en un momento es que ya pierdo la presentación, quedo como un boludo en el video. Bien, pasamos. Bueno, vamos a reparar todos estos edificios. Primer consejo del día para este video. Nuestra prioridad va a ser subir lo más rápido posible este salón principal. Lo más rápido que pueda subir usando aceleradores, oro, lo que vos quieras, es importante subirlo. De la manera que vos seas. Tenés que ir ganando tiempo, consiguiendo aceleradores. Llega un momento que el nivel 20 se complica más ya subir. Entonces, cuanto más rápido llegues al nivel 20, después vas a poder determinar realmente si querés ir jugando. Y le vas a encontrar un poco más de sentido al juego. ¿Por qué? Y porque vas a tener tropas más fuertes. Vas a poder disfrutar del juego de otra manera. Porque la idea del juego este es volverte fuerte, tener soldados, ir a atacar otras ciudades y poder disfrutar del juego. A ver. Vamos a subir la muralla. Como le digo, primer objetivo, buscar la manera de subir el salón principal lo más alto posible. Si tengo entendido, creo que apenas empezar a jugar, puedo llegar hasta el nivel 11 con los aceleradores. Así que bueno, vamos a aprovechar. A ver si podemos llegar a nivel 11 o cambia un poco el juego. Bueno, a ver. Ok, la presentación. Yo me la voy a saltar la presentación, pero pueden mirarla después y disfrutarla. Este sería el laboratorio bioquímico. ¿Qué quiere decir este laboratorio? Es que vamos a tener como una tropa que son como zombies. Bueno, esta es una sala de tratamiento que acá la historia lo que cuenta es que, bueno, esta chica tiene como el virus, que es como el zombie, y la tenemos capturada para hacerle tipo unas investigaciones científicas y poder descubrir como la cura a lo que pasó, ¿no? Bueno, nosotros la vamos como a curar con con este tipo de inyección, se puede decir, y vamos a realizar como una cirugía para realizar la rehabilitación del infectado. Este como historia está bueno. Van a ver que como que se va curando, ¿no? Esta persona que está infectada de a poco.
Bueno, vamos a hacer otra cirugía, a ver cómo queda. Bueno, ahí se le salieron las vendas y como que se está curando por este tipo de inyección que le damos, que dice, bueno, ella parece haber recuperado la conciencia. Está buena un poco la historia, un poco la trama, tiene muy buenos gráficos. Eh, Vamos a ponerle el mismo nombre que tiene para no poner nada raro. Vamos a tocar acá como el diálogo para poder charlar. Perfecto. Vamos a explorar y vamos a elegir estos regalos misteriosos. Bueno, yo voy a elegir siempre lo que tengamos estas cartas violetas o naranjas. Perfecto. La muralla completada. Creo que era hasta el nivel 6, ¿no? Sí, nivel 6. Que tenemos que... Perfecto. Aceleramos. Como les dije. Y... Bueno. Campamento. Hay que subirlo a nivel 6. Todo lo que se pueda subir gratis lo vamos a hacer. Vamos a acelerar. Gratis, perfecto. Seguimos. Ah, campo, me falta un nivel. Estamos en el... llegando al 7. Perfecto. Listo. Siempre que subas el nivel del salón principal vamos a tener que mejorar la muralla como próximo requisito, ¿no? Bueno, en este caso nos quedamos sin aceleradores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ver el tema de las misiones. En este caso nos dice que tenemos que reclutar un total de 10 unidades. Bueno, nosotros vamos a elegir estas tropas. Detalle. ¿Vieron acá? En esta parte de acá arriba, en la parte superior y a la izquierda, bueno, van a ver que dice lanzacohetes básico. Y tiene como 3 líneas. 1, 2 y 3. La primera en el juego este se llama primera línea. En esta línea media o segunda línea. Y la tercera que está acá pintada es tercera línea. Si yo voy a las tropas de nivel 1, van a ver que tenemos esta infantería básica como primera línea. El pistolero básico, que es como la ametralladora, nosotros le llamamos, que es la segunda línea. Y tenemos las tropas de nivel 2, que tenemos el francotirador básico, que tenemos línea tercera, ¿sí? Y estos que son como los lanzacohetes, línea media. Si ustedes se ponen a analizar las tropas, van a ver, bueno, en este caso esta tropa tiene un ataque 26. Este ataque 50. No, para este el nivel 2, perdón. El francotirador, ataque 44. El lanzacohete, ataque 40. El nivel 1, 19 y 32. Obviamente que cuanto el nivel sea mucho más alto, obviamente que estas estadísticas van a mejorar por tropa. Primero lo que tienen que analizar es, por ejemplo, el francotirador tiene menos vida, ¿no? Tiene 173 y acá tiene 195. Bueno, ir analizando normalmente qué tipo de estrategia. Por ejemplo, el lanzacohete tiene más vida, más defensa, pero menos ataque. A ver, la recuperación de ataque tiene el mismo, el rango... Bueno, el francotirador tiene más rango, o sea, puede atacar a más distancia. Velocidad de movimiento tenemos más con el francotirador. Carga y unidades. Bueno, el lanzacohete tiene más carga. La carga sería los recursos que puedes recolectar. Y bueno, y acá tenemos como una habilidad especial. Por cada 3 ataques se producirá un golpe mortífero, infligiendo 1.8 de daño normal a un enemigo. Y acá vamos a tener cada ataque que lance 3, cada ataque que lance 3 provocará un ataque de rebasamiento, con lo cual infligirá un daño severo a un solo enemigo. Ok. En resumen, todas las tropas van a tener como sus estadísticas. Obviamente que cuanto mayor nivel
va a tener mejores estadísticas y uno lo puede llegar a analizar mejor. Mi forma de jugar este juego es ser un jugador de larga distancia. Larga distancia es la tercera línea, como le mostraba acá. ¿Qué quiere decir? Yo voy a priorizar las tropas de la última línea, en este caso el francotirador, y a la vez voy a priorizar también tropas de primera línea. ¿Por qué? Porque cuando vos atacás y vas a priorizar tus tropas en los francotiradores, en lo de larga distancia, necesitas una primera línea que pueden ser tanques, las hachas, y después vamos a mover otro tipo de tropas como primera línea para que no defiendan de ese primer ataque del enemigo. Bueno, vamos acá a acelerar. Vamos a ir liberando también estas cosas. Tenemos buenas tropas iniciales que nos regala el juego al iniciar, como para no estar sin tropas. Bueno, acá perdimos. Necesitamos hacer más tropas. Bueno. Acá vamos a subir de nivel gratis también. De la fábrica. Si entran acá van a poder ver que tropa nivel 1. Tenemos tanque, esto es lo que decía, de primera línea. De tener una primera línea. Y después tenemos estos cañones que son última línea. ¿Sí? Que son los que más ataque tienen. Después tenemos las trituradoras, que también es nivel 1, primera línea digo, nivel 2. Y las motos, que son línea media. Voy a construir estas trituradoras. Bueno, tenemos acá la muralla. No tenemos aceleradores. Bueno, aquí va con esto. Vamos a ir entrando a este sector. Miren que hay como regalitos. Vamos a ir buscando lo que son aceleradores gratis. Todos estos son eventos que obviamente lo que van a querer hacer es hacerte gastar plata. Vamos a entrar acá. Bueno, acá regalo registro. Cada vez que vos ingreses por 7 días nos van a regalar estos fragmentos de la oficial mariposa. Y después nos van a regalar del fragmento del Lorelei, que son oficiales importantes. Acá te dice que si vos gastas 5 dólares, puedes conseguir todos estos. Y si tenés la plata, puedes gastarlo si querés dedicarlo al juego. Después te dice, bueno, completa el desafío de supervivencia. Bueno, no entra y se ve cortado. Acá te dice, en el desafío 1. Bueno, todas estas opciones son todas misiones. Cada vez que vos completás una línea te van a dar una estrella. Esta estrella te va vas a poder ganar este cofre de fragmento de oficial. Que es importante. Si vos completás 2 o 3 líneas, como si fuera el bingo, vas a poder ganar todos estos regalos. Si completas 7 líneas, vas a ganar esta orden de reclutamiento de elite por 9. Si completas todos, vas a poder ganar este paquete. Una que completas todo, va a ser el desafío número 2. Que son todas estas misiones y vas a poder ganar estos cofres. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Lo que sí, viste, para poder completar todo, en un momento te dicen completar el paquete, comprar un paquete incluido con oro de 2000. Después también te dicen, bueno, activar permanente la segunda cola de construcción. Y hay que gastar. O sea, todo básicamente que se entiende igual la idea del juego. Ves, acá está lo de la construcción. Acá tenés, te regalan el martillo dorado por un día para que puedas construir con todo. Que lo puedes activar el primer o el segundo día para ir construyendo todas las cosas y mejorar. Y si lo querés desbloquear, bueno, 5 dólares. ¿Sí? Es un poco lo que les decía. Bueno, y el fondo, comprar fondo de crecimiento, acá también. Compras este fondo de crecimiento por 10 dólares. ¿Qué quiere decir? Que por cada vez que tu salón vaya llegando a tal nivel, te van a regalar oro y estos ítems. O sea, cuando llegue tu salón principal al nivel 25, lo puedes canjearlo por este oro. ¿Viste? En sí, si te pones a pensar y si te vas a sumar todo el oro, es económico, ¿no? Pero el oro te lo terminas gastando para crecer la ciudad después, como les dije. Pero bueno, nada, yo en su momento lo he comprado esto, porque me parecía, como también activar la segunda construcción me servía. Bueno, perfecto.
Bueno, vamos a seguir abriendo los ítems estos que tienen los regalitos. Acá ves, nos regalan aceleradores. Bueno, la tarjeta de soldado nivel 1, aceleradores, orden de reclutamiento, tarjeta de soldado nivel 2, fragmento de mariposa. Bueno, y un montón de ítems más que uno puede ver. Ya tenemos las tropas que nos regalaron. Perfecto, seguimos recibiendo cada más ítems. Subimos a nivel 2. Perfecto. Vamos a seguir entrando acá. Bueno, estamos en la primera etapa de este nuevo mundo que hay como misiones. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que cumplir estas misiones a nivel mundo o nación. Si no se cumple, quiere decir que es una nación de... como de mierda. Y porque no hay tantos jugadores, no están activos y no están cumpliendo las misiones. Lo más probable que pase es que se termine uniendo con otra nación. Pero bueno, mientras que se vaya completando antes que se termine el tiempo, es como que van a terminar ganando, se van a ir desbloqueando otro tipo de fases y van a ganar como estos premios. La verdad, en experiencia mía propia, nunca llegué a ver una nación que no cumpla estos requisitos. Como el tiempo es bastante prudente. Bueno. Seguimos acá recolectando. Vamos a ir acá abajo, acá a la izquierda donde dice misiones. Y vamos a recolectar todas estas misiones que fuimos logrando, que son misiones de crecimiento. Y después tenemos las misiones diarias. Las recolectamos, son la mayoría de recursos. Perfecto. Perfecto. Buenísimo. Iniciamos sesión del día. Perfecto. Listo. Bueno. ¿Dónde estábamos? Acá en la muralla. Abrimos ya lo que había que abrir. Ya no tenemos más nada para abrir. Vamos a acelerar. Perfecto. Vamos a ver. Nivel 8. El almacén está cerrado. ¿Dónde está el almacén? A ver, este. Algunas cosas no me las acuerdo, así que estamos recordando juntos. Este es el almacén. Por las dudas, vamos a hacerlo. Total, hay que hacerlo. Creo que este video se va a volver un poco largo. Perdonen, chicos. Pero nada, vamos. Es como un video de volviendo a jugar a Oz. Mi idea es poder explicarle un poco todo, como y para que vean. Y deciden si quieren volver a jugar o descargarse el jueguito y jugar. Mi idea es volver a hacer contenido, guías para poder crecer más rápido. Y no tener que estar gastando dinero en este juego y tratar de evitarlo. Con esta presentación, como le dije, no estaba, esto es nuevo. Bien. Bueno. Voy a hacer esta misión. Seguimos agarrando. Ahora pues yo quiero dedicarme a subir el salón principal. Almacén. El almacén está acá. ¿Por qué no lo pongo abrir? Tenemos que limpiar toda esta zona. Bueno. Bien.
Bueno. Hoy no me deja. Bueno. Vamos a seguir con esta parte de liberar toda la ciudad. Creo que estamos todos en la misma, que ya... Esto se vuelve un poco aburrido. Aparte va como medio lento, ¿no? ¿No? A ver. Uf, no termina más esto. Interminable, chicos, la presentación esta. Yo sé que muchos de mis amigos van a estar mirando este video, ya que ellos me terminaron convenciendo para que me arme este canal de YouTube y haga guías sobre el juego. Y bueno, después terminé disfrutando de hacer esto y me acompañaron en el proceso para comenzar. Así que obviamente tengo que agradecer el apoyo moral a mis compañeros. Bueno, esto no para. Bien, bien, bien. Ok. Bueno, seguimos liberando toda la ciudad. Me parece que lo hicieron muy largo esto, pero bueno. Como que de alguna manera quieren agarrar al jugador y que bueno, si llegaste hasta acá es porque te interesa el juego de alguna manera. Bien, perfecto. Esta es la zona del almacén, así que por ahí completando este nos va a permitir subir el nivel del salón. Así que vamos a ir descubriendo más cositas de las nuevas actualizaciones de Dios.
Bueno, se complicó. Ah, se volvió más difícil. Chau. Bueno, sobrevivimos. Yo creo que me mataban todos esos zombies. Perfecto. Bueno, a ver si podemos seguir subiendo el nivel del salón principal. Hace subir el nivel del almacén, que obviamente nos va a cuidar los recursos si nos atacan. Perdonen que está haciendo todo rápido. Esto, la verdad, no es muy difícil. Es ir subiendo los edificios como nos pide la misión, con el objetivo de subir el salón principal lo más rápido posible. O sea, se necesitan recursos y cumplir con los requisitos para poder subir. Yo después uso los aceleradores para hacerlo más rápido. Me fijo a subir, me pide subir de nivel la muralla. Con la muralla lo subo. Lo acelero, uso los aceleradores. Uso el tiempo, pongo el último gratis porque te cubre 5 minutos por ser VIP. Vamos a ir a campo de entrenamiento. Bueno, no lo tenemos que construirlo. Bueno, construimos acá campo de entrenamiento. Bien. Tenemos que llegar a nivel 8. Gratis. Hasta que nos pida aceleradores. Bien, por ejemplo, seguimos subiendo. Acá vamos a tratar a ver si podemos. ¿Tenemos VIP? ¿Puntos? No, no tenemos. Bueno, vamos a ir acelerando de esta manera. Perfecto, un nivel más necesitamos. Perfecto. Vamos de vuelta al salón, vamos a subir de nivel. Nos falta un poco de recursos, ponemos a actualizar. Y te van a usar unos recursos que tenés acá en la bolsa. Bueno, nos dice que para subir a nivel 9 estamos perdiendo como la protección. No pasa nada, esto recién empieza, digamos que sí. Hagámoslo sin miedo. Bueno, obviamente van a ser 8 horas. Estamos subiendo a nivel 9. ¿Qué podemos hacer en este caso? O nos vamos a dormir, o salimos del juego, o podemos venir acá a buscar este paquete por subir a nivel 8 y tener 8 horas de aceleramiento. Es a propósito, tirón, para que vos hagas esto y aceleres. Perfecto. Si quiero subir a nivel 10, que necesito subir la muralla, venimos acá, aceleramos. Antes de usar el oro para conseguir recursos, vamos a venir acá a misiones. Vamos a recolectar todo lo que nos permita. Perfecto. Vamos a venir acá también. Nos van a dar más ítems. Sí. A ver acá que tenemos. Este es otro evento que ahora vemos cómo es. Vamos a volver acá. Dijimos que había que subir la muralla. Subimos la muralla. Ahora tenemos recursos. No gastamos oro. Necesitamos aceleradores. Bueno, tenemos uno acá. Otro acá. Y con esta llegamos. Sí, llegamos. Gratis. Perfecto. La academia. Hay que subir a nivel 9 la academia. Gratis. Hay que subir. Tenemos aceleradores. Perfecto. Gratis. Perfecto. Vamos a seguirlo subiendo. Todo lo más que nos permita. Bien. Nos estamos quedando sin aceleradores. Bueno, a ver. Fijamos si tenemos misiones para conseguir aceleradores. Vaya un momento que va a ser como un stop. Bien. No, acá no había aceleradores. Tenemos 6 minutos más. Perfecto. Gratis. Necesitamos subir un nivel más. Ok. Bueno, no tenemos oro, no tenemos aceleradores. Venimos acá, a ver. Vamos a abrir las tarjetas de soldados. Vamos a abrir los paquetes de oro. Vamos a subir el nivel de experiencia del comandante. Perfecto, todo.
Buenísimo. Vamos a... Bueno. Perfecto. Bueno. Llega un momento donde nos vamos a trabar. Porque pasa. Y acá este es el momento también importante para... Bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que sea más rápido? Una de las cosas que podemos hacer... Una vez que llegamos acá, hasta acá, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a cambiar nombre. Y vamos a poner el nombre que queremos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos demostrar es que sabemos jugar y no somos novatos. Entonces, una de las formas para darte cuenta si un jugador es novato o no, es si tiene este commander número tanto, 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 y no se puso el nuevo nombre. Si vos te cambias el nombre, ya sabemos que... se me ve borroso, perdón. ¿Qué pasa? Perdí la nitidez. Mi cámara no es tan buena. Cagada. Ahí está, ahí volvimos. Bueno. Una de las cosas importantes es cambiarse el nombre. Y acá donde tenemos este icono para cambiar, vamos a ir a avatar personalizado. O si quieren pueden elegir uno de estos. Yo la verdad que pondría una imagen que consigan. Yo obviamente voy a abrir mi carpeta y voy a buscar el logo de Apollo Gaming. Voy a elegir. Perfecto. Acá acomodamos. Y listo, perfecto. Esta es la imagen de Apollo Gaming. Y ponemos subir. Bueno, acá lo que dice que el juego va a revisar tu foto y después, si no hay ningún tipo de problema, te lo van a actualizar automáticamente ellos, ¿sí? Bueno, otra de las cosas importantes, vieron que tenemos acá el nivel 9. Bueno, eso quiere decir que el comandante, en este caso, que me llamo así Apollo Gaming, está en nivel 9. Cuanto más experiencia obtengamos, va a estar en mejor nivel. El comandante va a tener habilidades. En este caso tenemos 24 puntos para asignar como comandante. Yo tengo un video hablando de esto, que por ahí lo puedo juntar acá si me doy maña, ya que no estoy muy canchero con YouTube, pero por ahí lo junto, donde explico bien cómo armar esto. Tenemos dos formatos, uno que es el de guerra y otro que es el desarrollo como ciudad. Ahora no somos una ciudad que vamos a ir a la guerra, entonces por ahí lo que nos conviene para iniciar, mi consejo es, venimos acá, acelera la velocidad de actualización de los edificios, actualizar al máximo. Estímulo de carga, aumente la capacidad de carga del ejército, o sea vamos a poder recolectar más recursos al máximo. Esto es como un... ¿cómo se puede decir? Es una habilidad del comandante que te va a dar instantáneamente 6 horas de rendimiento de recursos. Vamos a poner actualizar. Después tenemos 13 puntos más. Pero por ejemplo, si venimos acá nos va a decir acelera la velocidad de reclutamiento de soldados. En sí no necesitamos soldados ahora que estamos tratando de crecer y conseguir más recursos para crecer rápido. Y después, para aumentar el porcentaje de tropas a distancia. En este momento no sirve tanto. Entonces yo lo que vendría es rendimiento de petróleo. Aumentamos. Recopilación de petróleo. Tipo acelerar la velocidad. Porque el petróleo va a ser muy importante. Y vamos a mejorar la investigación. Todos estos puntos de comandante los vamos a poner para desarrollo. Por lo menos para iniciar ahora. Buenísimo. Bueno, después si van acá a cuenta, van a poder vincular con Facebook o por ahí con Apple. Vinculan con el correo electrónico para verificarlo y le ponen un código acá inactivo y te va a pasar activo para que no pierdas. ¿Qué pasa? Desinstalar la cuenta y no lo vinculaste con nada, vas a perderla. ¿Sí? Si yo pongo ahora nuevo juego y lo más probable es que pierda la cuenta porque no la vinculé ni con el correo, ni le puse el código, ni la vinculé con la cuenta de Facebook. Viste, acá te dice gane 200 solo la primera vez que vincule su cuenta. Vincule dos cuentas para obtener 300 de oro. O sea, vincular Facebook y en este caso Apple. Bueno. Para iniciar. Acá, queríamos acelerar. Otra de las cosas. Queremos acelerar el tema de la investigación. Tipo de la velocidad para construir. Vamos a ir acá a oficial.
Vamos a venir con Ginger, que es nuestra especialista en construcción. Y vamos a aumentarle un poquito el nivel, ¿sí? Nivel 8. Bien. Aumentamos el poder. Ahí es un evento, ¿no? Este es el evento, este cofre, que lo que dice es carrera armamentista, se llama. Mejora de oficial. Rango de competencia, nivel 9, 9. ¿Qué quiere decir? Que estamos compitiendo con otros jugadores de nivel 9. Acá lo que te dice es, acá hay un calendario. Estamos en el día 1. Acá te dice que la fecha de evento es el día 1 de hoy. Hora de inicio, hora del servidor. Empezó hace poquito. Tema del evento, mejora oficial. Entonces vos cada que mejores oficial, vas a seguir consiguiendo estos cofres. ¿Qué ganamos? Una medalla de armamento, aceleración, caja de oro y barril de recursos. Perfecto. Bien, buenísimo. Y acá, para llegar acá todavía nos falta un poquito. Y competimos con otros jugadores. Bueno, estos es reservado. Ah, no es tanto. Bueno, bien. Pero a ver cómo son las condiciones. Acá conseguimos el primer cofre. Bien, a ver. ¿Cuál es el objetivo de esto? Acá. Reclutamiento elite de un oficial una vez. Y ganamos 2000 puntos. Consumo de un punto de experiencia oficial, 2 puntos. Y si compramos un paquete, 30 puntos. No vamos a comprar, vamos a reclutar. A ver, reclutamiento. Bien, ahí sumamos puntos. Vamos a reclutar. Perfecto. Y a ver si podemos ir mejorando. Ok, vamos a mejorar las estrellas acá. Bueno, estamos un poco lejos todavía del tercer cofre. Pero ya la vamos a conseguir. Bueno. ¿Qué más? Mejoramos acá, mejoramos lo del nivel de comandante. Vamos a volver acá para acelerar esto. Bueno, no tenemos aceleradores, la verdad. Vamos a usar el oro. Otra no nos queda. Tenemos que acelerar de vuelta esto. No tenemos aceleradores. Estamos como en problemas. A ver qué podemos hacer para conseguir aceleradores. También necesitamos oro, a ver. Ah, mira, tengo la caja de oro, a ver cuánto oro nos da. 900 de oro. Tarjeta no podemos usar. De soldado, perfecto. Venimos acá. Usamos el oro. Decoración. Activar. No podemos activar esto. Bueno, por ahí nos está mostrando, pero no tenemos para activar. Ya me quieren hacer gastar más plata en este juego. Ya gasté plata en este juego, no quiero gastar más. Están todos bloqueados, no puedo poner ninguna decoración. Bueno. Vamos a ver para investigar, para subir de nivel de 10. Nos faltan recursos. A ver, ¿qué podemos hacer? Bueno, venimos a seguir construyendo. Vamos a construir la granja, que es el alimento. Vamos a subir lo más que podamos. No, esto no. Vamos a la refinería de petróleo. También vamos a subir, porque estas son misiones de desarrollo, de crecimiento. Nos va a servir. Y necesitamos estos recursos. No son muchos, pero ayuda. A ver. No alcanzamos todavía. A ver. Centro de salud. Y centro de salud.
A ver si podemos ahora. Igual los recursos que me dan las misiones. No hay nada. Bueno, vamos para el video. Porque no sé si voy a seguir con esta cuenta después jugando. 185 de oro gastamos. Vámonos para algo que no revisé. La bolsa, recursos, acá. Estos barriles de recursos. Que nos van a dar recursos. Bien, perfecto. Y nos guardamos el oro para acelerar. Así todo no llegamos, pero... Ah, sí llegamos con estos recursos. Bueno, necesitamos 9 horas de aceleramiento. No vamos a tener. Entonces acá lo que vamos a hacer es... Vamos a construir estas granjas. Vamos a activar esto. Tenemos recursos. Nos gastamos todos los recursos, baby. Para seguir creciendo. De alguna manera podremos conseguir más aceleradores. En otro momento podemos subir al nivel 11. Ya en la primera hora del juego. ¿Cuánto vamos? 1 hora y 10 jugando y llegamos hasta acá, ¿no? Bueno, ya no tenemos más recursos de nada. Nos han robado todo. Nos robaron todo. Vamos a venir acá a investigar, vamos a ir a desarrollo, vamos a ir a arquitectura para acelerar. También no tenemos recursos para hacer esto. Quiero gastar oro en eso. Vamos a ver las misiones, a ver si nos dan oro y recursos. Bien. Perfecto. A ver acá. Aceleradores de reclutamiento. Ok. Seguimos consiguiendo recursos, que no teníamos nada. Vamos a tratar de subir siempre todos los niveles que sean gratuitos. Vamos a subir a ver acá del campamento. Creo que se pueda gratis. Bien, perfecto. ¿Qué más podemos hacer? Seguimos recibiendo estas misiones. Bien. Necesito activar 2 tecnologías. Vamos a poner acá, mejorar la capacidad máxima de tropas heridas. Vamos a acelerar solamente que pase 1 minuto para no gastar tanto tiempo. Ahora. Pero bueno, como les decía, la prioridad es subir el salón principal lo más rápido posible. ¿Qué más podemos hacer? Tenemos para designar a alguien acá. Vamos a seguir abriendo estos espacios. A ver si nos deja. Ahora vamos a repetirlo porque creo que me equivoqué. Acá, vamos acá. Bien, ahora sí.
¿Podré o no podré? Mm, ujú. Corre, Forest. Corre por tu vida. Tildo, bien. Vamos siguiendo abriendo espacios. Bueno. Pasamos otra parte. Bien, seguimos recibiendo misiones. Yo ya me estoy embolando porque es muy repetitivo y no me gusta. Bueno, vamos. No, no me digas que lo pierdo. No sé, sorteo. Qué ortigo. Estamos moviendo el mouse de un lado para otro para poder evitar esto. Bueno, bien. ¿Qué más falta? Yo quiero acelerar esto. Bien, ya tenemos 2 horas ahí conseguidas. Sí, dale, dale que lo conseguimos. Sí, listo. Bien. Lo pasamos rápido. Vamos a abrir.
estos edificios. Vamos a mejorarlo gratis, como les digo, todo lo que puedan subir gratis, háganlo. Tenemos más misiones para recolectar. A ver si nos podemos unir a una alianza. ¿Sí? Acá te puedes crear la alianza o unirte a una. Vamos a ver, vamos a meterme acá. Donde me quiero unir a una simple así. Unirse con un clic. Español. Español. League of Legends. Hay un montón de alianzas. Vamos a ver cuál nos podemos introducir. Bueno, a ver. La habilidad no la quiero usar, que la de los recursos todavía. A ver si podemos liberar estas zonas. Perfecto, pudimos. A ver si podemos liberar. Oh, este es lo mismo de la de siempre. Bien, perfecto. Seguimos subiendo a nivel de comandante. Ya nos aceptaron en una alianza, por lo que veo. Ya podemos recibir estos regalitos. Vamos a venir acá, vamos a recolectar estos regalos. Nos aceptaron en la alianza Avenger, los Vengadores. Mi primera alianza con mis amigos hicimos Marvel y todos teníamos personajes de Marvel. Yo me llamaba Capitán América. Así que siempre es un lindo recuerdo. Tenemos la bolsa. Acá lo que nos dice es que tenemos el telepuerto territorial, que si lo usamos nos vamos a mudar al territorio de la alianza. Bueno, ¿se tildó esto? Bueno, acá lo que nos dice es que vamos a tener la oportunidad de estar cerca de nuestro líder, donde crearon acá la alianza. Bueno, vamos a ponerlo acá, al lado de Vol y Alejandra. Sí, acá está bien. Perfecto. Bueno, vamos a venir acá. A ver si podemos. Todavía no. A nivel 10 necesitamos. A ver si nos permite liberar esto. Bueno, obviamente, si llegan hasta acá en el video y quieren comentar algo, hacer preguntas sobre el juego, yo los voy a tratar de ayudar. Es mi idea. Por eso estoy haciendo este contenido, porque para volver después de tanto tiempo y poder ayudarlo, ya que este juego lo jugué muchos años, así que las nociones básicas las tengo. Lo que pasa es que cada vez se volvió un juego que, como les decía, si quieren ser más fuertes tienen que gastar más dinero. Otra no queda. Todo lo que puedan llegar a sacar de gratuito, sáquenlo acá. Cuiden las aceleraciones, no malgasten, no regalen tiempo. Por acá.
Tenemos 4 horas, mira, ya conseguimos un montón. A ver, vamos a usar todos. Perfecto, 4.25 de oro. Vamos a acelerar. Llegamos a nivel 10, casi. A mí se podía llegar al nivel 11. Estamos a 1 hora y 20 con una presentación muy larga. Vamos a usar esta parte de recursos. Vamos a ver acá. Reclutamiento normal. Listo. Vamos a designar otro oficial. Vamos a velocidad de investigación o velocidad de... Ay, recopilación de recursos. No, vamos a poner de investigación. Vamos a ver acá. Camino a renacer. Bien. Nos dan estos ítems que son importantes. Vamos a tener todas las misiones. O mejor dicho, ahí vamos a tener los eventos. Vamos acá para designar. Ataque de todas las tropas. Mejor voy a preferir el de mariposa. Si te llaman mariposa. Vamos a subirle el nivel. Para el evento también. Las estrellas también vamos a subírselas. Porque como no vamos a gastar plata, pues va a ser difícil conseguir oficiales que nos aumente el ataque de todas las tropas. Nuestro objetivo es volvernos una ciudad participativa de los eventos y que podamos atacar y seamos jugadores fuertes para ser un jugador de no poder gastar tanta plata, ¿no? Vamos a venir acá, vamos a generar más oro. Nos falta una estrella por lo que veo. No, 2 estrellas para conseguir este cofre. Y después si seguís cumpliendo nuestras misiones vamos a poder ganar estos materiales. Bueno, acá estamos en el segundo puesto. Si conseguimos estar en este ranking nos van a dar estos premios. ¿Qué quiere decir? Que bueno, en 4 horas va a haber el evento de construcción de ciudad que te va a dar puntos por construir. Después a las 8 de la mañana del horario del servidor, expansión del ejército. A las 12 investigación tecnológica. 16 horas de desarrollo de titán y 20 horas mejora oficial de vuelta. Y el segundo día va cambiando. Como para potenciar tu crecimiento, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué tenemos que hacer para conseguir el nivel 11 de la ciudad? Muralla de la ciudad. Vamos a ver, ¿qué necesito? ¿Recursos tengo? Perfecto. Pedimos ayuda. No tenemos aceleradores. Acá vamos a... Bueno, tenemos que esperar 4 horas para donar. Vamos a ayudar. Perfecto. Nos dieron oro. Acá tenemos más habilidad del comandante. Como yo le dije, vengamos acá. Esto de rendimiento y recopilación de alimentos yo no lo haría. Vamos a aumentar la capacidad de almacenaje del almacén para que no nos roben los recursos. Después vamos a ir por el lado del rendimiento del petróleo. Y vamos a tratar de llegar hasta acá. Una vez que tenemos acá, bueno, después vemos. O reiniciamos y vamos mejorando esta parte de la guerra. Vamos a ir acá, ataque a distancia, llamado general. Vida de la distancia. Bueno, ahí ya, como le dije, hay un video donde me especifico bien en eso. Bueno, vamos acá a ver a liberar este espacio. Bien. Ya tenemos las tropas estas para usar. A ver el oro. Bien, 1400. Estos minerales vamos a usarlo. El cofre de materiales también. Perfecto. Una vez que abrimos el cofre, vamos a tener que liberar este espacio también. Bien. Bien, bien.
No sé, Tildo. Bien. Ay, sobrevivo, muero. Sobrevivo, muero. Ay. Vamos que llegan, así no tengo que hacerlo de vuelta. Bien, perfecto. Excelente, sobrevivimos y podemos pasar el nivel. Bien, seguimos subiendo de nivel. Vamos a liberar este espacio. Excelente. Bueno. Y acá vamos a tener lo que es la instalación de equipamiento Elite. Acá lo que nos dice es que vayamos a administrar. Acá tenemos uno que nos regalan. Este es el radar nivel 1. Nos va a dar ataque de rango medio y distancia. Está bueno, porque el nivel verde para empezar está bien. Bueno, vamos a venir acá. A almacenar. Vamos a tratar de mejorar todo lo que se pueda acá a nivel verde. No se puede hacer más nada. A ver, si queremos producir algo. A ver. Este no. Este podríamos hacerlo, pero no quiero. Este. Ataque cuerpo a cuerpo y distancia. ¿Sí? Necesitamos 5000 mineral y va a quedar un 100% en verde. Así que vamos a elegir. El gris es el más básico, pero para arrancar en verde está bien. Este, no. No. Sí, pasa que lo podemos probar, pero es con mucha suerte, ¿viste? Bueno, este también. Vida cuerpo a cuerpo y distancia. Así que vamos a generarlo. Perfecto. Bueno, a ver. Sí, ya hicimos todo. Perfecto. Vamos juntando estos ítems. Bueno, tenemos aceleradores. Aceleramos. Vamos a usar oro. A ver qué más nos pide para llegar a nivel 11. Aparcamiento. El aparcamiento lo que te va a servir es que cada vez que el nivel va a ser más alto, vas a tener como formación de tropas una formación más amplia. O sea, cuanto mayor nivel mejor porque vas a tener más tropas, ¿no? En la formación. Vamos a ir mejorando. Yo creo que si llegamos a nivel 11 antes que termine de grabar este video, ya creo que cumplí como para darles una mano. Así que perfecto. Vamos a hacer la seguridad del comandante. A ver, vamos acá. Mejoramos el tema del petróleo. Bien. No lo que dice en la torre defensiva. No lo quiero hacer ahora. La recompensa. A ver. Esta me gusta. Vamos a desbloquear la fila 2. Vamos a mejorar con oro. Mejoramos con oro. A ver.
Vamos a gastar todo el oro, pero no importa. Oh, necesito un nivel más. Bien, mandamos el nivel 11. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora, siendo casi las 10 de la noche, tenemos casi 12 horas para mejorar el salón, ¿sí? Así que eso está bueno porque vamos a decir, bueno, dejamos hasta acá de jugar. Tenemos habilitada la segunda fila por 24 horas gratis. Después hay que pagar 200 de oro para habilitarla. Pero en el mientras tanto uno puede decir, bueno, acá a ver, mejoro esto. Venimos acá, mejoramos. Tenemos justo ahora para... Pero acá no gasten oro. No, no hagan lo que hice yo recién, no lo hagan. Porque era solamente para ver algo. Bueno, vamos a reclutar tropas. Así tenemos más tropas. Perfecto. Perfecto, vamos a ver qué vende. Bueno, acá tenemos el titán que se habilita en 23 horas. Así que mañana vamos a tener algo mejor. Como pueden seguir las misiones, ¿sí? Las misiones básicas que te dicen, bueno, habilitar la segunda flota. La habilitamos. Venimos acá, investigamos. Venimos acá. Investigamos, tenés la parte de recursos, rendimiento de recursos, el desarrollo de la ciudad. Cada cosa te va a decir lo que, para qué sirve. Para la defensa, para cuando te ataquen, mejorar los porcentajes de defensa. Y mejorar los porcentajes del ejército para atacar. Bueno, a ver, una breve explicación. Bueno, acá tenemos todo lo que va a ser de titanes. Para mejorarlo, para hacerlo más fuerte, para poner plata y mejorarlos. Esta va a ser el aparcamiento, que cuanto más amplio sea el aparcamiento, más tropas vamos a tener en nuestra formación. Acá vamos a tener el centro de mando, donde vamos a poder tener las habilidades de los oficiales, designarlos y reclutarlos con las tarjetas naranjas y violetas. Acá vamos a poder laboratorio bioquímico, que cada vez que entramos vamos a tener que curar a esta chica, donde nos van a dar como más habilidades o beneficios, de todo. Son así una explicación breve, ¿eh? No me quiero explayar tanto. Este edificio, bueno, es el ayuntamiento. Vamos a tener las misiones diarias, una explicación de la jugabilidad y bueno, la tarjeta mensual si querés comprarla, ¿no? Que te da estos beneficios. Yo por ahí, si me decís, che, Apolo, ¿en qué gastarías vos? Yo gastaría en esta. Tarjeta mensual suprema. Te da 1000 de oro diario, te da aceleraciones y una tarjeta. Y aparte te baja el costo de construcción de 1.000.000 de trigo, 1.000.000 de petróleo y 80.000 de acero. Es buenísimo. Para mí me encanta porque ahí puedes llegar a nivel 20 tranquilamente sin tantos recursos. Y después, ¿en qué gastaría? En este no. Aunque bueno, en este por ahí sí gastaría. Este sí gastaría. Que es el que te digo, te da 1000 de oro y aparte te da este. Y este... No, este no me sirve. No, este no. Al novato. Este sí, $1 lo podría gastar y tenés este oficial. Sigo cumpliendo las misiones. Hicimos ganando oro. Ayuda a 2 aliados. Perfecto. Aumenta estrella de un oficial, ok. Pues yo justo aumenté todo, ¿no? Bueno, vamos a aumentar acá. Perfecto. Vamos a fusionar este que nos habían regalado. Esta es una habilidad, ¿no? La van a ver. Vamos a ir al oficial. Yo estoy haciendo todo rápido porque no quiero checar el tiempo. Bueno, vamos a venir acá. Acá. Bueno, todavía no podemos asignarla. Acá ven, aunque está encerrado. Bueno, cuando esta persona que suba nivel 2, vamos a poder poner la habilidad acá.
Seguimos recibiendo beneficios de recursos y aceleraciones y oro. En 1 hora y media hicimos todo esto, chicos, ¿eh? ¿Qué quiere? ¿Cuál era? Código oficial avanza a nivel 10. Bueno. A ver. Este es en 8. Este vamos a hacer acá. Bien, perfecto. Bueno, acá te dice derrota zombie de nivel 1. Vamos a ir acá a este apartado. Acá es nuestra ciudad. Estos son nuestros compañeros. Vamos a ir acá al mapita verde. Y vamos a buscar un reporte de monstruos nivel 1. Vamos a buscar y vamos a mandar nuestro ejército. Cada vez que vayamos destruyendo ejércitos de mayor nivel, nos van a dar mejores recursos. Nos van a dar ítems. Nos van a dar oro. Así que es un buen inicio para crecer. Bien, destruimos nivel 1. Vamos a ir ahora a nivel 2. A buscar. Ahí tenemos el nivel 2. Esperamos que vuelva el ejército. Obviamente que cuanto mayor tropa tengamos como en la flota, vamos a poder atacar con mayor tropa. ¿Ves? Acá dice 18.620 tropas. De 34.600. Tenemos espacio todavía como para 16.000 tropas más. Este es el poder de ataque de nuestra formación. Esto es el gasto de energía. Vamos a gastar 10 de 90. Y esta es la velocidad de las tropas. Si yo saco alguna tropa, puede ser que te modifique la velocidad de las tropas. Pero bueno. Creo que ahora con el nivel tan chico creo que es igual todo. Habría que verlo bien. Bueno, acá vamos ganando más ítems por cumplir las misiones diarias. Pila de crecimiento. Perfecto. Bien, vamos a buscar ahora a nivel 3. Pues acá te dicen recompensa de primer aniquilado. Nos van a dar todos estos ítems. Si después vienen acá al correo, van a poder ver el reporte de los monstruos, el daño que hicieron, las recompensas por la batalla y por la primera aniquilación. Ponele que te están atacando y querés venir a ponerte un escudito, venís acá. Beneficio de la ciudad. Acá tenés una protección que te dice hasta el nivel 14, te protege de alimentos y petróleo. Bueno, acá tenés todas las cosas para poder activar, obviamente tenés que tenerlo. Pero venís a blindaje de paz. Y esta es algo nuevo del juego que en su momento no lo tenía. Pero el juego te regala 5 oportunidades gratuitas de 8 horas de recarga de paz. Lo activas y se recarga en 5 días. 5 días se recarga este blindaje de paz que te dieron gratuito. Está bueno porque te protege, ¿ves? Del enemigo por 8 horas. Antes tenías que comprar, si te quedabas, ahora te dan 5 gratis. Me parece bien para cuidar al que no tiene tantos recursos para gastar. Bueno, ya tenemos acá el oro. Yo estoy abriendo todas las cosas gratuitas que se pueden abrir acá. En nuestra mochila. Bien, perfecto. Derrotamos. Seguimos abriendo cosas. Activar 4 tecnologías diferentes de la academia. Ok. Acá, bien. Bien. Perfecto. Te dice que cures heridos. Cura morido, bien. Seguimos recibiendo beneficios. Te dice. Vamos a nivel 5. Ah, no, nivel 4 de una vez. Bueno, ahora lo hacemos. Otra cirugía, le hacemos acá a la amiga Lucy. A ver si puedo acelerar para nivel 11.
6 tecnologías diferentes. Bueno, vamos a mejorar acá esta. Expandimos. Bien. A ver. No tenemos aceleraciones. Bueno, a ver, vamos a ir explicando algunos edificios. El salón principal, lo más alto posible para seguir creciendo la ciudad. Es un edificio nuevo que va a estar disponible a partir del nivel 20. Este es el crucero, que bueno, a nivel 11 se puede desbloquear. Acá vamos a tener el muelle de comercio, donde vamos a tener la recompensa de inicio de sesión y un comercio de mercado negro que vende recursos, ¿sí? Y puedes comprar, dependiendo del billetaje que tenés, beneficios, ¿sí? Y después puedes canjear por recursos. Bueno, y acá puedes actualizar por oro. Acá vamos a tener el almacén, después vamos a tener como una venta de recursos. Tenemos el hospital, es importante el hospital tenerlo alto, junto con estos centros de salud, porque si vos venís al centro de salud, ¿qué te dice? El efecto del edificio es que te da 2500 tropas de heridos que pueda estar en el hospital. Porque si vos tenés mucha tropa y viene el chino a atacarte y te destruye toda la tropa, si tus tropas superan la capacidad del hospital, van a morir el excedente. O sea, una vez que cubre el hospital, la parte que tiene de porcentaje de tropas heridas van a ir al hospital, que las puedes curar con recursos, y si quieres acelerarlo puedes acelerar. Pero el excedente van a morir, desaparecen, no van a ir a ningún lado. Entonces todo lo que vos gastes en hacer tropas, si el hospital no te lo cubre, las partes, ¿sí? Por eso siempre digo es el hospital y los centros de salud, que por ejemplo acá podés construir ahora en este momento 6 centros de salud. Yo construiría los 6 centros de salud, los 6 centros de campo de entrenamiento, que esto lo que te permite es, cuando vas a construir tropas, construir más cantidad de tropas en una sola vez. El centro de salud obviamente es para tener más capacidad en el hospital, y cuanto mayor nivel acompaña a lo que es el hospital. Bueno, tenemos la academia donde se investiga, ya saben. Acá tenemos el campamento para construir las tropas. Acá tenemos lo que es la fábrica. Acá tenemos lo que es la embajada, que lo que significa es, bueno, las tropas que puedes recibir de tropas aliadas, ¿sí? Como para defenderte. Acá vamos a tener lo que es el taller, pero bueno, hay que cumplir ciertos requisitos primero, y la etapa de mundo. Acá vamos a tener el centro de despliegue. Cuando queramos atacar en conjunto, en agrupación o para algún evento, tenemos como un máximo de unidades para movilizar. Yo si mando una movilización, el máximo ahora son 60.000 tropas. Pueden entrar 10 jugadores, creo que pueden entrar 6, 7, 8 jugadores, pero una vez que se cubren los 60.000 tropas no puede entrar más nadie. Por eso se sube de nivel para que tengamos una mejor capacidad. Este es la instalación de equipamiento Elite, ¿sí? Donde vamos a tener este equipamiento donde nos van a dar beneficios como ciudad. Este es el apartado que vamos a tener para los aviones, que esto se activa a nivel 18. Este es el lugar de centro de reconocimiento. ¿Para qué te sirve esto? Bueno, cuanto mayor sea tu nivel de centro de reconocimiento, vamos a poder, va a ser el efecto de espionaje. Al estar nivel 4 vamos a poder comprobar quién es el dueño de los ejércitos que se ven avanzando en el mapa mundo. Y así un montón de efectos, que eso lo pueden ir a analizar. Estos no tiene mucha importancia. Acá van a poder ver que van a poder jugar como un minijuego de zombies infinitos, que es muy entretenido. Hay otro video también hecho de cómo jugarlo. Bueno, y el centro de distribución, que también vas consiguiendo monedas por hacer y vas a poder comprar en la tienda de negocios. Acá lo importante es comprar todos los fragmentos naranjas y amarillos y vender todos los azules y violetas. Yo no, por ejemplo, este no lo vendería, este tampoco, pero todo lo demás lo podría vender y comprar los naranjas, ¿sí? Bueno, acá estos espacios es para que construyan todos estos edificios chiquitos. Bueno,
Si gastaríamos plata, podríamos avanzar a un nivel 15 por ahí. Porque tendríamos aceleraciones y un montón de otras cosas. Bueno. Por ejemplo, ahora no tenemos nada. O sea, tendremos que gastar mucho oro para acelerar esto y no está bueno. Es 1500 de oro. No tenemos 1500 de oro. Ahora teníamos, ¿viste? Sigo teniendo más cositas. Bien. Bueno. Creo que hasta acá hemos llegado. Porque ya no podemos hacer más nada. Creo que acá es como el límite. Pero esperen. Antes que termine, venimos acá y vemos qué tipo de eventos hay abiertos. Porque pues podemos entrar acá y decimos, bueno. A ver. Si tenemos 3 tarjetas de reclutamiento elite, podríamos abrir este cofre fragmento. A ver, ¿podemos abrirlo? Y tenemos, no tenemos tantos, así que no podríamos. Pero bueno, nada, a ver, explorar. A ver si creo que podríamos explorar. A ver, vamos a mandar acá. Bueno. No sé si alguien se sumará. ¿Cancelamos? No, se está sumando alguien, bien. Sumó alguien con 240 tropas. A ver, no me cambiaron la imagen. Bueno, después lo puedo hacer con el celu del tío. Bien. Después tenemos, a ver, incremento total de poder de titán. ¿Qué es esto? Bueno, aumentamos el poder del titán. Bueno, ¿ves? Si ustedes compran este paquete que está la segunda cola de permanente, te da oro y te da todos estos recursos y aparte te da todas estas aceleraciones. O sea, ya podríamos estar subiendo a nivel 13 y 14 de la ciudad y tomando poder. ¿Sí? Acá lo que te dice, bueno, si cumplís con estos eventos vas a poder alcanzar estos paquetes, ¿no? Aumentamos el poder de titán un punto, aumenta el poder bélico después de comenzar el evento, bueno, todo esto. Después tenemos para atacar a la madre de la fatalidad. Que este lo podríamos hacer. Pero bueno, ahora hay que esperar que... Bueno. Bien, bien. A ver. Bueno, acá vieron lo que estoy haciendo es... estoy haciendo lo de la movilización. Agrupamos. El tope era 60.000 tropas. Se van uniendo. Tenemos un tope de 5 personas. Se unen todos estos. Estas son mis tropas y las tropas de mis compañeros. Las puedo sacar de mi movilización, de mi agrupación. Y si no, se van uniendo, ¿ves? Este está muy lejos, no va a llegar, está acá 10 minutos. Ni te sumes, amigo. Pero bueno, nada. Vamos a ir a atacar como a estas ruinas, se llama. Ruinas de la ciudad. Lo estamos haciendo para el evento. Una vez que vuelvan, que ataquemos igual las tropas, vamos a venir acá. Vamos a ir a la madre de fatalidad y vamos a atacarlas 10 veces acá. Que nos va a dar también ítems y fragmentos para tener este titán. Ese es el segundo titán. Tenemos el otro que se hace en 24 horas y esa es la madre de fatalidad. Si tenemos mucha suerte en el juego, nos van a dar los 10 fragmentos. Si no, vamos a juntar algunos y después en la próxima vez, que es una vez por semana, vamos a volver a atacarla y vamos a tener más fragmentos. ¿Sí? Así que nada. Este está acelerando, ¿no? ¿Qué le pasa a este tipo? Ya está loco. Bueno. Algo más. Bueno, yo creo que como después de un año y medio volver a este juego, volver a ver y reconocer muchas cosas, yo creo que nada. Lo esencial está. Es muy largo el video, si no se lo voy a negar. Estamos hace 2 horas acá grabando.
Pero bueno, si te gusta y querés meterte en el mundo de Age of Origins, para la comunidad hispana, yo voy a estar subiendo este video después al grupo de Discord. Así que yo era parte del equipo como, como youtuber, generando contenido. Así que nada, espero que les haya gustado. Pueden dejarme en los comentarios las dudas que tengan, qué les gustaría saber, qué tipo de video quieren que haga. Puedo hacer un video con la cuenta principal que tengo hace muchos años, que la tengo abandonada, pero siempre me sirve para poder enseñarles algunas cositas. Así que nada, vamos a dejar este video hasta acá. Creo que ya se comentó mucho. Hace 2 horas estoy hablando, no paro. No lo voy a editar, lo voy a subir así de corrido. Así que si hay muchas cosas que no quedan bien claro, bueno, las voy a aclarar en los comentarios y si no en otro video. Así que bueno, muchas gracias por el apoyo de siempre. A toda la gente que me empezó a seguir por este tipo de videos que hacía de AOS. Así que nada, obviamente súper agradecido a mis amigos por apoyarme. Y bueno, ya tenemos 15.000 suscriptores y bueno, la idea es seguir creciendo en este canal y jugando otro tipo de juegos y bueno, de a poco ir mejorando la computadora para poder streamear y jugar otro tipo de juegos de rol. Así que bueno, muchas gracias a todos, les mando un saludo grande y bueno, hasta acá dejamos el video de hoy y espero haberlos ayudado en muchas dudas, ¿sí? Así que chau chau, saludos.